Hola, nos encontramos de nuevo en el debate o conversación del capítulo 32 del libro Don Quijote de la Mancha. Bueno, entonces, Bueno, este capítulo está muy conectado con el capítulo 31, ya que nos da a continuación con la cena que tenía Don Quijote, Sancho, los dos, duques, o sea, el duque y la duquesa, y también el clérigo. eclesiástico. Bueno, sí, el eclesiástico que, bueno, ahí es cuando sigue fomentado el problema que se encontraba entre el eclesiástico y Don Quijote por la caballeriza. Como él dice, también hay una parte, si no estoy mal, que dice, menciona a las letras y la guerra. Él da como un aporte en esta discusión sobre este. Ya luego que, ya durante esta pelea, el eclesiástico se va, se retira del lugar y Pero antes de que se retire, empiezan a hablar si él era, o sea, le pregunta a Sancho cómo eres tú, quién acompaña a Don Quijote, a quién le van a regalar las ínsulas. Entonces él dice que sí y le piden como que se arrodille o le bese los pies al duque, si no estoy mal, como son de sí, sí, agradecimiento. porque a él le ofrece La ínsula. no era una ínsula, era una parte del reino Ah, del duque. Era, o sea, le sí, da un territorio para sí, gobernar. en un territorio que del duque que supuestamente, como dicen ahí en el libro, era una parte, una pequeña parte del reino que poseía el duque, la cual se le iban a dar a Sancho. Y Sancho, en un son de agradecimiento, se le arrodilla al duque Ajá. y le iba a besar los Los pies. pies. Entonces el eclesiástico como que renegaba y discutía porque decía que como los duques estaban siguiendo la locura de estos hombres y que iban a dejar que Sancho gobernara como parte del reino. ¿Saben? O sea, decían que Sancho estaba menos cuerdo que Don Quijote por creerle las locuras a Don Quijote y por seguirlo a pesar de que era nada, pues como que no tenía, pues era cero cuerdo, entonces que era increíble que como él se creía todo lo que él le decía. Listo, ya continuando con el capítulo, nos encontramos que durante el transcurso de esa historia, después que el eclesiástico se va, No, llega pero espere, también hay que tocar un tema y es como que durante la conversación hablan como que los niños, las mujeres y los eclesiásticos tenían cero oportunidad como de defenderse o de atacar en cualquier cosa. en los duques, Eso lo dice el eclesiástico. a los duques. No, no sé si se lo dice a los duques o en la plena conversación que tiene con Don Quijote y Sancho y los duques, pero él menciona esa parte como de que dicen pues como que al ser el eclesiástico y al igual que mujeres y niños como que ellos no tenían cómo atacar ni con qué defenderse. Bueno, entonces ya durante, ya después que ahora sí se va el eclesiástico, Enojado por sí todo esto. enojado por todo lo que había pasado en este lugar, llegan unas sirvientas del duque y bueno, llegan unas sirvientas del duque, las cuales mencionan ahí que una traía como unas toallas muy O sea, blancas, una traía toallas, otra traía como jabón y otra traía como una ponchera de plata, pues no una ponchera, como una fuente de plata. que era con agua limpia. El duque y la duquesa no tenían ni la menor idea de qué De lo que estaba estaba pasando. pasando. Entonces ya luego se acercan aquellos sirvientes a donde Don Quijote y le empiezan a A lavar lavar las o sea, le barbas. ponen la fuente debajo de la barba. Entonces se sorprende mucho porque se le hace como muy raro que en este reino como que tengan supuestamente la Una costumbre de tradición, lavar barbas y no de lavar las manos, que era costumbre. o sea, que de pronto él en su momento pensó que la fuente y todo era para lavar las manos. Entonces la duquesa y el duque durante todo esto y durante la conversación como todos, pues ellos empezaron como que se aguantaban la risa, porque, pero igualmente se les hacía raro y estaban esperando a que llegaba este plan que tenían como los sirvientes. Bueno, ya después que pues ya después que le limpiaron las barbas a Don Pero no se las Quijote, terminaron de limpiar, fue muy gracioso porque le dejaron con le jabón. dejaron jabón y se fueron y se quedaron un rato largo y ya luego llegaron y les, ajá, Se la pero todo fue limpiaron. en forma de burla para hacer que Don Quijote hiciera el ridículo. Pero ahí aparece el duque, que el duque para evitar que Don Quijote hiciera el ridículo, él también hace que le limpien las Ah, barbas. él dice que también quiere, pero que se fijen que no se les vaya a acabar el agua de la fuente antes de lavarle las barbas.
Entonces pues ellas van y se aseguran de que todo esté perfectamente para el duque, porque obviamente él es quien las manda y si algo no es de su agrado, pues no creo que les vaya muy bien. Entonces ya se lo lavaron a él y en ese momento Sancho entra como en la discusión de que él también quería. Ajá, pero a Sancho también se la lava. Sí, la duquesa ordenó que se lo hiciera. Sí, que hasta él discute porque a él le llegaron con un agua sucia, con Pero eso es las... más adelante porque a él como que se lo llevan a otra parte a lavar las barbas. Mientras se quedan Don Quijote, la duquesa y el duque discutiendo. Es en el mismo capítulo. Sí, pero o sea, él se va, Sancho, a que le laven las barbas por allá porque la duquesa le dijo que ella se iba a encargar de que a él también le hicieran lo mismo, pues los criadas y eso. Entonces él se va a que le hagan eso y se va muy contento porque es que él lo murmura, él como que no quería hacerlo saber, pero entonces le dicen que estaba murmurando y él dice no, pues que como que él también quisiera que le hicieran eso. Entonces la duquesa le dijo que tranquilo, que ella se iba a encargar de que también se lo hicieran y se fueron por allá a limpiarle las barbas a Sancho. Y en esa se quedan hablando Don Quijote, la duquesa y el duque. Bueno, para aclarar, al momento que el duque le ofrece el gobierno a Sancho, este se llamaba el gobierno de Nones, era una pequeña ciudad, en la cual, como ya sabemos, era dueño el duque. Bueno, entonces cuando Sancho se fue, se quedaron hablando. Y el tema de conversación, más que todo, fue como de poner a Don Quijote a hablar de en sí las aventuras y de su amada y todo eso. Entonces llega la duquesa y le dice a Don Quijote como de, no, pues usted conoce perfectamente a Dulcinea, su amada doña Dulcinea del Toboso, y usted está súper enamorado, como que le pidió que se la pintara porque él conocía cada detalle de ella. Entonces él le dice que no, que como que no hay forma de que él se la describa y le cuenta muy triste también, que además de eso, que la había visto encantada, que cuando bajó a la cueva de Montesinos y pues le contó todo eso. Y como sabemos, el duque y la duquesa ya se habían leído la primera parte de este libro, entonces ellos como que no se creían nada porque ellos sabían, por ejemplo, ellos sabían que Sancho nunca había visto a Dulcinea. Por Sí, la carta. por la carta, porque supuestamente él había ido a buscarla para entregarle una carta, pero nunca llegó. Simplemente le dijo a Sancho que la había visto. Entonces que Don Quijote como que les contara, ay, es que Sancho la vio y luego yo la vi a la misma pastora, labradora, perdón, en la cueva Montesinos y estaba encantada, entonces para ellos eso no era creíble. Pues sin embargo, como todos en la historia, no sé por qué, le seguían la cuerda a Don Quijote. Cuando en ese momento Llega Sancho, muy alterado principalmente porque lo estaban siguiendo con agua sucia y toallas, por decirlo así, muy descurtidas, el cual se niega a recibir tratos de las sirvientas que les iban a limpiar las barbas porque él se encontraba en contra que a su señor Don Quijote lo hayan limpiado con toallas tan limpias y con agua tan limpias y que a él lo limpiarían con objetos tan sucios. Ya ahí, si no estoy mal, ya ahí continúa el próximo capítulo. Bueno, para el capítulo que sigue, que es el 33, incluso el título de ese mismo capítulo es como de la sabrosa plática que tienen Sancho y la duquesa. Ajá. Bueno, entonces sucede que ya todos se fueron a dormir y Sancho no quería, pues la doncella le dijo, la duquesa le dijo a Sancho que no, que como que la acompañara si quería. Entonces él decidió que no iba a ir a dormir para cumplirle como eso, pues la petición, como la invitación, para hacerle fiel, pues no fiel, para cumplir con la invitación que le hizo la duquesa. Entonces se van y se sientan pues a hablar y durante toda la conversación uno de los temas más importantes es Dulcinea. Principalmente la duquesa le pregunta, porque como sabemos ellos ya habían leído la primera parte de este libro, le preguntan principalmente por la historia de la carta. Este le cuenta que la historia de la carta en sí él no conocía a Dulcinea, porque principalmente él se la había inventado. También le cuenta la historia de la labradora, que le da razones a la duquesa
de darse cuenta que aquella hermosa mujer que mencionan como Dulcinea no existía, eso era puro invento, por decirlo así, de Sancho y Don Quijote. Ah, bueno, entonces Sancho también menciona como que él conoce la locura que tiene su amo. Pues él dice que él no, él sabe que Don Quijote no es totalmente cuerdo. Y como nuevamente todo el mundo piensa que es más loco Sancho por creerle a Don Quijote que sabe él que no está cuerdo. En fin, también toca el tema como de que no, pero que a pesar de las mentiras que hace como de Dulcinea y todo eso, que, no, también la duquesa le dice como de, y si de pronto el encantado eres tú y ella sí era Dulcinea y tú te confundiste, no sé qué. Entonces Sancho empieza a decir como no, de pronto puede ser, todo es posible, igualmente mi amo tiene muchos enemigos Muchos magos. encantadores, Encantadores. entonces también puede que me hayan encantado a mí, uno nunca sabe. Y también tocan el tema del gobierno. Pues él a lo que hace referencia es que a pesar de todo, que él considera que él es una persona capaz de gobernar, que porque él no es hipócrita, él lo menciona de esa forma. Bueno, ya ahí Pues finaliza el capítulo. es Sí. como resumida la conversación que tienen ellos, como los temas básicos en los que se centran, en saber la verdad de las cartas, de la mentira de Dulcinea, El el encantamiento. encantamiento, de la locura o cordura de ambos, Sí, de de Sancho y los Don dos. Quijote, y de gobernar la ínsula, y Sí, gobernar, sí, ínsula no. sí. El pedazo del territorio gobernado por el duque. Y también dice que cuando, en ese capítulo también hablan del jumento, de Rusio, del Sí. Rucio, es Rusio. Rucio. Porque él dice que él como que nunca cuando llegó a ese castillo quiso ofender a la señora que estaba ahí, pero Sí. que ella como que se empeliculó, no sé, y ya se tomó como que la estaba tratando de vieja, pero que él nunca tuvo como esa intención. Y que igualmente él como que se iba ya a dormir o a descansar o no sé, pero que le encargaba a la duquesa su jumento porque era muy valioso para él y que aún si él fuese a gobernar que se lo llevaría y lo iba a cuidar allá. Bueno, y ya así finaliza el capítulo número 33 y hemos pasado al capítulo número 34. Bueno, entonces para continuar, como sabemos, el duque, bueno, la duquesa fue a hablar con el duque y como que ahora sí se tomaron, o sea, totalmente quedaron de acuerdo para como seguir la película a Don Quijote, como para poner a prueba todo lo que habían leído sobre la locura de este. Bueno, continúo yo. Sí. Bueno, durante este suceso, principalmente a Don Quijote le ofrecen un Sancho, un sayo. Ensayo. Es que ellos se van a casar. Sí, a él los ofrecieron que para que hice de casa, Ajá. pero les ofrecieron, como sabíamos, Don Quijote solamente tenía una camisa, por decirlo así. Entonces le ofrecieron a Don Quijote un sayo, Un ensayo. pero él no lo recibió. Pero se lo quedó Sancho. Lo quedó Sancho Él dijo para que, revenderlo. que si no le servía, que igualmente lo iba a vender. Bueno, después ya, bueno, ellos procedieron a la casa de un jabalí. Durante la caza de este jabalí, Sancho, por decirlo así, se atemorizó y se subió a una rama, porque veían que el jabalí venía hacia él. Entonces él se atemorizó y se subió a una rama. Se atoró, se le rompió el sayo y ya durante los gritos Don Quijote fue al rescate de Sí, Sancho. dice que él como que escuchó el ruido y que él ya conocía los gritos Sí. de Sancho, entonces que fue a ayudarlo. Bueno, entonces ya después mataron al jabalí y durante esto Sancho Como que cuando renegaba por lo que habían hecho. Y tocan la historia del rey Godo. de rey Codo que fue comido por un oso. O sea, creo que es Don Quijote el que cuenta que lo que había sucedido es que él había salido como de casa y que un oso lo había matado. Entonces Sancho empezó a decir que no. Sancho empezó a decir que le parecía como injusto que fueran a cazar o atacar un animal que era inofenso, pues que él no había atacado antes, entonces que no tenía como razón para que los mataran. Y esto principalmente lo dice, pero lo dice Sancho, porque él Sancho lo es el que dice, lo dice.
Porque él lo hice principalmente es porque, como sabemos, a él le iban a dar una parte de lo que gobernaba el duque. Entonces él dice que él nunca haría eso en el mandato de él, de aquel gobierno. Entonces, principalmente ya ahí es cuando sale el poema No, pero antes del de eso, godo. incluso el duque le dice como de que, ay, Sancho, si supieras que es como muy vital Ajá. para un duque, o pues para alguien que gobierna cazar, que es como una de las actividades más, Con que principales, por decirlo pues así. sí, una de las actividades principales para ellos. Bueno, entonces ya luego que van a... Bueno, ya continuando, bueno, ellos se dirigen hacia el campamento. Allí asentan el jabalí, su presa, lo que habían cazado. Ella durante esto llega la noche, como ya sabemos, llega la noche y entre los sonidos de aquel bosque escuchan Como música, sí, ¿verdad? música, tambores, ven luces también, Ruidos. ven luces. Bueno, entonces ya después de eso, bueno, todos estaban muy asustados. Ujú. La duquesa y el duque disimulan un poquito el susto porque ya Pues es que sabíamos. ellos habían sido quienes planearon todo lo que Ajá. iba a suceder a continuación. Entonces ya continuando con la historia, nos encontramos que llega primero es que el correo del diablo era. Entonces cuando se acerca el duque como que lo saluda y le dice como, hola hermano, un correo, ¿quién sois? ¿A qué venís? Entonces él ya empieza a contarle que él viene como de parte del diablo y de Montesinos, el Sí, alcalde de... Montesinos. Sí, entonces él le cuenta que lo que pasa es que Montesinos tiene atrapada a... Ah, no, Merlín, perdón, es que tiene atrapada como a Dulcinea en su encanto y que la manera de librarla es que Sancho reciba. Pero es que principalmente ahí dicen, si no se mal, mencionan a Francés de Montesino, que Francés de Montesino era el que tenía cautiva a Dulcinea No, durante... según tengo entendido yo era como Berlín, pero no. Que dicen que, bueno, el correo le dice que él tenía, por él iban a venir seis tropas de encantadores. Entonces, después le dice que la única manera que era para liberar a su Dulcinea, que la tenía Francisco de Montesís, pues puede que la hubiera tenido encantada, que usted dijo, Berlín. Berlín, pero le dicen que está en el poder de Francisco de Montesís. Ah, bueno, entonces ya como continúa Bueno, con esto. ustedes ya mencionan que llega, bueno, el correo sigue hablando y No, pero entonces mencionan, él dice cuál es la manera no, el de que lo desencantar. dice después, cuando llegan las tropas. ¿Sí? Sí, que la última tropa que llega, que la última tropa había una doncella, Ah, pero es que vea, él llega primero preguntando que si han visto a Don Quijote que lo está buscando. Ah, sí. Entonces ellos le... Ah, y es muy gracioso porque en una parte, él, siendo el correo del diablo, supuestamente, como que alaba a Dios. Entonces Sancho Sí. como dice como de, no, pero entonces hasta en el infierno hay buenos hombres porque está haciendo como referencia a Dios. Y entonces ya luego le dicen como si usted fuera el correo del diablo, sabría quién es Don Quijote, Don Quijote está aquí, bla, bla, bla. Entonces ahí empieza a decir que lo de las 6 tropas. Bueno, entonces ya continuando, él ya se va, entonces se va al lugar y ya entre el sonido del bosque escucha una música la cual Sancho, al escucharla, se siente tranquilo por decirlo así. Dice que eso era música Dice, alegre. no, y además dicen que la música como que hace semejanza a fiesta. Aunque Sí. la duquesa lo corrigió y le dijo como de no siempre, que no sé qué, pero él dice que cuando la música es muy alegre, que normalmente suele ser señal de una fiesta. Entonces por eso él se sentía tranquilo. Bueno, entonces, primero, entonces, al escuchar esta música, aparece un carro de bueyes, en el cual había un viejo sabio llamado Ligadec, creo que era, Lirgandeo. Ligandeo. El Entonces, sabio Lirgandeo. bueno, entonces, el cual llega en un carruaje de bueyes, en una Pero carreta. sin hablar, él pasa Ajá. sin hablar.
Entonces, ya después de eso aparece también el Otro perro. sabio Alquefe. Arcalaus. ¿No era Alquefe? Yo soy Arcalaus el encantador, dice. Enemigo mortal de Amadís de Gaula y de toda su parentela. Antes ese me salté. Bueno, entonces ya luego llega ese carruaje y ya sí aparece el calado. Espera yo ver. Alquefe. Perdón, fue error mío. Entonces, como que el orden en el que van es el sabio Lirgandeo. Luego continúa Alquife, el gran amigo de Urganda, la desconocida. Y continúa Arcalaus, el encantador, enemigo mortal de Amadís de Gaula. Que era un hombre, ahí le dice que era un hombre robusto en comparación de los otros que eran hombres viejos. Sí, eran viejos y casi todos eran barbados. Ajá. Bueno, entonces más o menos con la aparición de Arcalaus termina este capítulo y damos paso al capítulo 35. Bueno, continuando con el capítulo número 35, nos encontramos que aparece un carro tirado por 6 mulas, que era un carro de triunfales. Principalmente este carro llevaba a 2 hombres o una doncella y un hombre, no me recuerdo bien. Merlín era... Bueno, entonces Merlin hace aparición en este capítulo y hay como un poema en cuanto a él. Entonces lo voy a leer. Yo soy Merlín, aquel que las historias dicen que tuve por mi parte al diablo, mentira autorizada de los tiempos, príncipe de la mágica y monarca y archivo de la ciencia zoroástrica, émulo a las edades y a los siglos, que solapar pretenden las hazañas de los andantes bravos caballeros, a quien yo tuve y tengo gran cariño, y puesto que es de los encantadores, de los magos o mágicos continuo, dura la condición, áspera y fuerte, la mía es tierna, blanda y amorosa, y amiga de hacer bien a todas gentes. En las cavernas lóbregas de Dite, donde estaba mi alma entretenida en formar ciertos rombos y caracteres, llegó la voz doliente de la bella y sin par Dulcinea del Toboso. Supe su encantamiento y su desgracia y su transformación de gentil dama en rústica aldeana, condolime. Y encerrado mi espíritu en el hueco de esta espantosa y fiera anatomía, después de haber revuelto 100.000 libros de esta mi ciencia endemoniada y torpe, vengo a dar el remedio que conviene a tomar dolor a tamaño dolor, a mal tamaño. Oh, tu gloria y honor de cuantos visten, las túnicas de acero y de diamante, luz y farol, sendero, norte y guía, de aquellos que, dejando el torpe sueño y las ociosas plumas, se acomodan a usar el ejército intolerable de las sangrientas y pesadas armas. A ti te digo, oh varón, como se debe, por jamás alabado. A ti, valiente, juntamente y discreto Don Quijote de la Mancha, esplendor de España, estrella, que para recobrar su estado primo, la sin par Dulcinea del Toboso, es menester que Sancho, tu escudero, se dé 3.000 azotes y 300 en ambas sus valientes posaderas, el aire descubiertas y de modo que la escuezan, le amarguen y le enfaden. Y en eso se resuelven todos cuantos su desgracia han sido los autores, y a esto mi venida, mis señores. Bueno, entonces, más o menos explico, resumo el poema como tal. Entonces, este hombre hace aparición para contar cuál es como la solución al encantamiento o cuál es el desencantamiento de doña Dulcinea del Toboso. La cuestión es que don Sancho se tenía que recibir 3.300 azotes en las posaderas. Y de que esta forma iba a ser desencantada Dulcinea. Cuando Sancho escucha esto, como que se revela, como que dice, no, ¿yo por qué voy a tener que hacer eso? Yo no la parí, yo no nada, yo no, que la reciba, que la reciba Don Quijote, que él es, que en cada paso que da, él siempre la está haciendo ver como su vida, como su aire, pues la hace ver como su todo, que él es quien debe recibir esto y no Sancho. Bueno, ya continuando con la historia, bueno, principalmente Sancho se encuentra en contra de aquella situación, así que le pregunta a Sancho a aquel hombre, a Merlín, que si era obligatorio que él escogiera si ya o... No, pero es que mire, antes de eso, lo que sucede es que
cuando él se pone en contra, Don Quijote le dice como, es que si usted no quiera, yo lo voy a amarrar y le voy a dar 6.600 azotes. O sea, los duplicó por no querer. Entonces ahí interviene Merlín y dice que no, que así no debe de ser. Que tiene que ser por voluntad propia. Ajá, que debe ser en el momento que él quiera, cuando él quiera y la cantidad que él quiera. Bueno, pero la cantidad tenían que ser 3.300. Pues, o sea, sí, pero no podía yo ser más. Si un día quiero recibir 2.000, entonces al Ah, otro día sí. recibo 1.000 y así. Bueno, entonces ya continuando, Sancho le pregunta a Merlín que si tendría la obligación de escoger si quería recibir los azotes ya o los podría hacer después, el cual le responde como enojadamente que si él no escogía de una vez, que se llevarían otra vez a Dulcinea y que nunca la podrían volver a desencantar. A lo cual Don Quijote se enoja mucho, entonces Sancho ya ahora sí se accede a recibir pues la solución al desencanto de Dulcinea. Pues un castigo. Realmente está burla, porque todo lo están haciendo como para entretenimiento de los duques. Pero, no sé, es muy injusto que Sancho siempre sea el que pague todo en esta historia. Bueno, entonces ya, si no estoy mal, ya ahí se van todos. Pero Bueno, ya ahí sí se van, ya proceden a ir hacia el castillo. Esperen, antes de eso como que la duquesa de cierta forma lo alaba, pues no lo alaba, sino que le dice como de que él es muy bueno por recibir Valiente. todo eso, es muy valiente, como que es muy humilde y que se atreva a recibir todos estos azotes por algo que él nada que ver. Entonces ya continuando con la historia, bueno, ya aparece, ya prosiguen hacia el castillo y allí le pregunta al otro día la duquesa que si cuántos azotes llevaba. Vea, además de los azotes, también hay otra cosa que le dicen a Don Quijote y es como que él debe esperar en cierto lugar, que porque hay como que el diablo le va a dar informe de Dulcinea, si no estoy mal. Entonces como cuando él espera, no recuerdo bien quién llega y le dice como de que pues que es Merlín quien le dice como que el diablo es un ignorante, que sabiendo que yo soy quien tiene a Montesinos y Montesinos, porque le dicen que Montesinos es el que le va a dar como información de Dulcinea. Entonces cuando él está esperando en ese lugar llega Merlín y le dice como de que el diablo era un ignorante por decirle eso, que sabiendo que Montesinos tenía que estar en la cueva porque no podía salir por el encantamiento, que sin embargo que si él necesitaba como saber algo de Dulcinea o así, que él como que le podía dar la información, pues creo haber leído yo o entendido así. Ya poco continúa. Sí. Bueno, entonces ya la duquesa le pregunta a Sancho que cuántos azotes llevaba. Y él le dice que solo llevaba 5 azotes que se había pegado la misma noche. Y a mí me dio risa fue porque se los pegó fue con la mano, él mismo. No, y se supone que son azotes y pues a mí me pareció muy confusa esa parte. Pero igualmente los duques están como satisfechos con eso. Que, o sea, es muy cruel que sean como le dan tantas beneficios a ellos, como dejarlos quedar en el castillo, de darles ropa, darles comida, darles lo mejor. Pero igualmente, a la hora de la verdad, lo que están haciendo es una trampa súper cruel de que Sancho tenga que recibir estos azotes solo para entretenimiento, que me parece mucho que por lo menos hubieran dicho 10 azotes, que sigue siendo horrible, pero bueno, son 10 a 3.300, o sea, uno cuando acabarse 3.300 azotes, Sí. no sé. Bueno, y ya ahí damos paso al capítulo número 36. Bueno, entonces finalizado el capítulo 35 y continuando con el capítulo 36, en este capítulo Sancho como que le cogió mucha confianza a la duquesa, o como que le cogió mucho amor, mucho cariño. Entonces él le había escrito, no escrito él en sí, porque él no sabe ni leer ni escribir, como que la dictó, supongo Sí. yo, porque él no se aclara bien quién la escribió. Sin embargo, él hace como una carta a su esposa Teresa, donde, bueno, entonces él llega y le dice a la duquesa que le gustaría que ella la leyera, que porque ella es una gobernante y que él quiere como hacer cartas como gobernantes, porque él ya se hace la ilusión de que va a gobernar. Entonces la duquesa lee la carta
Entonces la carta pues resumidamente habla de que Sancho le está contando a su esposa que primeramente tiene que recibir los azotes para como que liberar del castigo del encantamiento a Dulcinea. También le dice que va a ser gobernador, que ella ya es esposa de un gobernador, que le va a encargar mucho a su jumento Rucio, que él todavía no sabe si la va a poder traer o no, pero que le va a dar aviso de eso. Y bueno, pues como que le dice, le trata de resumir como las últimas aventuras que ha tenido desde el momento en el que él se fue de donde, pues del lado de ella. Entonces, antes de que leyera la carta, la duquesa le dice como de, ¿fuiste tú quien la escribió? Y él como de, no, porque yo no sé ni leer ni escribir. Entonces suponemos que él se la dictó a alguien para... Y también cabe agregar que mientras que iba leyendo, hubo una parte que le costó muy caro a Sancho, que fue que él culpa al reino o al castillo del duque y de la duquesa, como que ellos fueron los culpables de que él tenga la necesidad de los 330 azotes. Pero eso lo explicas más adelante. Nos faltó dar un detalle que considero importante y es que la carta fue escrita el 20 de julio de 1614 y al finalizar lo pone como tu marido el gobernador Sancho Panza. Bueno, entonces, continuando con lo que estaba diciendo mi compañero. Cuando ella lee la carta, le dice a Sancho como de no, pero tienes que redactarla mejor, o pues sí, porque en esta parte se hace entender como de que está recibiendo los 3.300 azotes para ser gobernador. Como que a cambio de ser gobernador tienes que hacer esto. Y no es así porque a nosotros te habíamos prometido ser gobernador antes de que sucediera todo todo lo de los azotes y lo de Dulcinea. Entonces, bueno, ya continuando con la historia, después que se da cuenta, después que lee esto la duquesa, ella le dice a Sancho que eso no era actos o formas de hablar de un gobernador, porque eso lo que estaba provocando era que demostrara que no estaba hecho para gobernar aquel lugar de aquel castillo. Entonces ella le dice que no hacía parte de esto, pero Sancho estaba decidido totalmente a gobernar. Entonces, él le insiste muchas veces que quiere ser gobernador y que había sido un simple error. Y que él puede volver a escribir otra. Entonces ella le dice que no, que la dejara así, que no importaba. Y que ella se la va a mostrar al duque. Entonces están en el jardín y en este momento, o sea, el duque estaba en el jardín. Entonces llega y le muestra pues la carta y como que se quedan hablando. Y luego de esto aparece el escudero de Trifaldín, sí, de la Blanca Barba. De la barba blanca. Entonces dice que, pero no me queda claro porque Trifaldín es, o sea, no sé, él dice, no, ya, aclaré mi error, disculpa. Entonces dice que él es Trifaldín, el escudero de la Blanca Barba, y que viene como de su señora, que es la señora Dolorida, y que él viene en representación de ella, y que ha pasado como muchos momentos malos para llegar ahí, pues que viene con hambre, que cansada, y que pues, sin desayunar. O sea, viene súper muerta, sí, solamente buscando a Don Quijote. Entonces los duques como que sí, le siguen la corriente de nuevo. No sé si esto sí... Pero yo no creo que esto sea parte No sé, es que nos tocaría leer un poco más para estar totalmente de acuerdo, pero yo siento que sí, porque como que sí me parece como muy raro que realmente haya en sí, como hemos visto en toda la historia, cada que aparece un supuesto nuevo caballero, un supuesto nuevo escudero o cualquier cosa así, suele ser un engaño. O sea, nunca realmente son lo que son. Pero para mí, no sé, algo que me dice que esto no hace parte entonces nos tocaría leer más, pero es que llega como alabando a Don Quijote, y yo no creo que Don Quijote tuviera como esa fama de ser buen caballero. Él era una burla de caballero. Pero él tenía la fama, no, pero de caballero no, pero sí tenía la fama. Pues no sé. Bueno, entonces ya dice que viene como en representación, que porque ella quiere hablar con Don Quijote, y que si le da como ¿cómo se dice? La autoridad, pero lo llaman de otra forma. Bueno, no recuerdo la palabra. Y ya ahí finaliza el capítulo número 36. No, espere, que como Don Quijote acepta.
como que le da la autorización de que sí, que lo puede ver. Sí. Sí, y ya Sí, cuando sí. él lo autoriza, ya ahí sí termina el El capítulo. capítulo número 36 y da paso al número 37. Bueno, entonces el capítulo 37, que hay que mencionar que es un capítulo también bastante corto. Bueno, entonces en este capítulo comienzan diciendo que don Sancho como que siente temor porque al aparecer esta señora dueña dolorida, él siente como miedo porque como que le han hecho saber que cuando una de estas aparece como que se daña en lo de gobernar ínsulas o cualquier gobierno y que él no quiere que la llegada de este le afecte a la promesa que le hicieron de gobernar o de hacerlo gobernador. También, en mi opinión, es como un capítulo que nos refleja el machismo que se vivía anteriormente. Porque, como sabemos, ahora la mujer tiene como o sea, la mujer también puede gobernar, porque ella se ha estado trabajando como la igualdad de género y así que aunque igualmente es muy difícil, es algo que por lo menos se ha hecho la intención de trabajarse. Anteriormente esto pasaba a cero, o sea, las mujeres eran solamente para la casa, para limpiar y para los hijos. Y nos dicen como Sancho hace mención como en un lugar que por leyes y por los reyes las mujeres no tenían las posibilidades de mandar, que lo tenían prohibido, que las leyes no se lo permitían en resumen. Ser condes, Ajá. condesas. Bueno, entonces ahora sí continuamos con la historia. Bueno, ya durante la historia aparece Doña Rodríguez. Aparece Doña Rodríguez, la cual aparece como muy, por decirlo así, como triste. Porque ella se sentía mal por lo que Don Quijote, Sancho, al llevar el rucio, le había supuestamente dicho a ella, que era una mujer vieja, entre otras cosas. Entonces, en ese momento interviene la duquesa, la cual le dice que no era así, que él no lo había dicho de ese modo. Entonces ya en este momento aparece Trifaldir y entre la maleza del jardín y da término al capítulo 37.